Hola, amados hermanos de la Iglesia en Sion de Guerra. Qué bendición estar con ustedes. En este momento me tocó a mí la palabra y es una gran bendición poderla compartir con cada uno de ustedes. Pero no inicio sin antes poner en manos de Dios este tiempo. Bendito y soberano Dios, en este día te damos la gloria, el honor y la majestad, porque solo tú la mereces, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que a través de esta palabra bendigas a mi hermano, a mi hermana, a esa familia representada por medio de ellos, que esta palabra sea de gran edificación en sus vidas. Y como siempre te pedimos, Señor, de acuerdo al libro de Santiago, que esta misma sea en sus vidas más un hacer que un oír, porque esa palabra hecha por obra beneficiará a aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, qué bendición nuevamente decirles que estar con ustedes. Y bueno, este título es tremendo, ¿verdad? Porque es algo que vivimos a diario. Dice, vicios, huye de estas plagas venenosas. Y es que esto es un flagelo, ¿verdad? Que consume a la humanidad y no solo a la parte secular, sino también a la misma iglesia, ¿verdad? En la iglesia hay vicios que ahí a través de la palabra iremos viendo y que son tremendos. Vamos a empezar con una lectura bíblica que está en Proverbios, en el capítulo 23, del 29 al 35. Para esta prédica, después de ver algunas diferentes traducciones, me quedé con la Nueva Traducción Viviente. Esto porque con respecto a este tema habla de una forma más directa, ¿verdad? Y es lo que la humanidad ha vivido a través de toda la existencia, pero este tiempo es todavía más serio lo que está viviendo en cuanto a esto de los vicios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién tiene tristeza? ¿Y quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? ¿Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos? No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mastil que se mueve, y entonces dirás, me golpea, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza, cuando desperté para ir a buscar otro trago. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que nos dice esta palabra de lo que es en este caso el vicio del alcohol. Y bueno, los que por desgracia algún día estuvimos en esto y sabemos lo que sucede a través de tomar licor, hoy tenemos que darle infinitas gracias a Dios por su misericordia, por Él tener cuidado de nosotros y habernos sacado de algo tan tremendo como es el vicio este específico del alcohol, el cual, bueno, lo definimos cuando éramos eso como social, generalmente, es algo social y risas y baile y todo lo que conlleva, pero al final es una destrucción paulatina, una destrucción que va poco a poco consumiendo nuestro cuerpo, el cual hoy podemos entender que es el templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Nosotros no podemos hacer de este cuerpo lo que queramos. Te voy a dar una definición del vicio. Dice hábito internalizado al mal o a las fallas morales que oscurecen en la conciencia y desordenan el ser, apartando a la persona del camino de la virtud y la rectitud, siendo fuerzas que esclavizan el espíritu y que nacen de la repetición de actos pecaminosos o de pasiones descontroladas, oscurecen la conciencia,
desorientan el juicio y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. A nivel cristiano se ve como venenos o espíritus de esclavitud. Y bueno, toda esta definición nos hace ver lo tremendo negativo que es un vicio, ¿verdad? Y cuando lo vemos a través de lo que es espiritual, son esclavitudes. ¿Y quién gobierna esto? Por supuesto que el enemigo. Él es el que va a inyectar ese veneno en nuestra sangre y con permiso de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos los que decimos sí o no. Nos dice Proverbios 23, 29, 35, lo que leímos ahora, ¿verdad? Al final, cuando despertare para ir en busca de otro trago, o sea, volvemos otra vez a buscar lo que tanto daño nos hace. Decía mi abuelo que el hombre es más caballo que el caballo, porque decía, a un caballo le ponen un balde de guaro y no se lo toma, un hombre sí. Entonces nos da una perfecta, esta cita bíblica de Proverbios 23 nos da una perfecta explicación de lo que son los vicios. En este caso el licor, y lo peor, cuando el cuerpo se recupera se vuelve a lo mismo, porque los vicios son adicciones y el cuerpo se vuelve adicto, no solo el cuerpo contrae aflicciones, lloros, peleas, heridas, y lo peor de todo esto, en la mayoría de los vicios, pero este de licor es el que más tiene esta consecuencia, la defunción de la familia, familias enteras en todo el mundo que se terminan por este vicio de licor en este caso. Ver niños llorando con hambre, mujeres tratando de subsistir sin lo que necesitan por hombres que están en este vicio que les consume todo, ¿verdad? Y que a la postre este vicio los lleva a otras cosas que pues obviamente es una estrategia del enemigo. Mira lo que nos dice Lucas 21, 34, 36. Siempre todas las citas bíblicas las tengo en esta nueva traducción viviente. Dice, tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, dice el 35, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. 36. Manténgase siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Como decía al inicio, el Señor a mí me saca de este vicio un vicio maldito, ¿verdad? En el cual yo creo que solo la misericordia de Dios puede hacer algo tan tremendo para sacarlo a uno de algo tan tremendo. Es increíble cómo uno se va consumiendo y bueno, a la postre afecta a hijos, esposa y todo el entorno familiar. En el versículo 22, en Mateo 22, en el versículo 37 nos dice la nueva traducción viviente. Jesús contestó, amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y entonces estaríamos amando realmente a Dios si permitiéramos que un vicio perjudique mi cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. Tal vez podríamos pensar, yo como nueva criatura en Cristo no tengo vicios, pero qué va, esta lista me, esta lista me va a dar la dirección de dónde estoy fallando yo y lo puedo tener como un vicio, aparte del que ya hablé, que era el alcohol, las drogas y todas esas cosas. Hay un vicio que es arrogancia, avaricia, cobardía, crueldad, egocentrismo, egoísmo, compras compulsivas, superioridad, comida rápida, Facebook, Twitter, Google, chocolates, equipos de fútbol, murmuración, las mascotas, discutir al volante, mentira, ira, gula, lujuria, pereza,
envidia, y podríamos seguir mencionando, pero entendamos algo, cualquier cosa de estas que afecte nuestra relación con nuestro Padre podría estarnos llevando de una manera muy sutil a caernos espiritualmente, y por un momento pensemos quién está detrás de todo esto. Y podríamos decir, bueno, hay cosas que no son malas, porque ¿qué malo hago yo viendo Facebook? ¿O qué malo hago viendo Twitter? ¿O qué malo hago Google? Bueno, resulta que tal vez eso no sea tan malo, pero si nosotros estamos quitando el tiempo de Dios porque estamos consumidos siempre en un teléfono o una computadora viendo estas redes sociales, resulta que si yo estoy contestando cosas a alguien con el que no comparto cómo piensa, y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, porque imagínate la arrogancia, creer superior, ser a alguien, avaricia, querer tener todo, cobardía, la cobardía se podría hacer toda una prédica de la cobardía y del egocentrismo. Esas son cosas que si nos están afectando, nosotros tenemos que entregárselas al Señor. La murmuración por doquier en las iglesias, hay que tener mucho cuidado. Las mascotas, qué lindas que son, pero cuidado, no vayas a convertirte en un esclavo de las mascotas, en donde no solo estás recogiendo cacas en la calle, sino que también no vas a pasear porque no tienes quien te cuide la mascota. Es increíble ver cómo se ha humanizado las mascotas, y no tengo nada en contra de los animalitos. Lo que quiero decirte es que nosotros a veces son vicios que tenemos y que nos afectan mucho. Discutir al volante, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos en carretera, el problema que tengo en la casa con algún familiar y lo expreso allá al volante, cuando alguien se me mete o cuando alguien hace una de las tantas imprudencias que se dan en carretera. Mentira, tremendo, ira por doquier, gula, exagerado, lujuria, pereza, envidia sobre todo. En cada oración que vamos nos encontramos con que hay envidia por todo lado. El mayor problema que tiene la familia ahora, porque la gente habla por lo que tiene y por lo que no tiene. Es tremendo todo esto. Es muy importante que nosotros los cristianos leamos mucho, lo cual nos ayudará a entender lo que se mueve en el campo espiritual. Obviamente el demonio que lleva a pecar es Satanás. Lucifer incita al mal y a la desobediencia, pero hay demonios menores que actúan como príncipes de los vicios. Belcebú, el príncipe de la gula, la lujuria, el modeo, Belfejor, pereza y avaricia, al golgo y al alcoholismo, llevando al hombre de una borrachera al delirio, siendo uno de los que más llevan a las generaciones hereditariamente, todos enfocados a desviar a las personas del plan de Dios. Y verás en lo que es generacional, cómo el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, el bisnieto, van llevando la misma dirección, lamentablemente, hablando en esto del alcoholismo. Así como podemos decir qué bueno ese muchacho para trabajar en madera, y alguien nos dice el el papá era buenísimo y el abuelo era mejor. Entonces, bueno, generacionalmente qué bueno esto, pero qué lamentable cuando es un vicio y tan tremendo como el vicio del licor. Mira lo que nos dice Juan 8:36. Así que si el Hijo los hiciere libres, ustedes son verdaderamente libres. Y yo quiero decirle que mucho pueblo de Dios no se siente libre, siendo uno de los regalos más maravillosos que nos ha dado el Señor, la libertad. Mucho pueblo de Dios todavía vive en el pasado. Lo que tuvo, lo que no tuvo, lo que comió, lo que no se comió, lo que dijo, lo que le dijeron, lo que no le dijeron, y esto es un problema que ya el Señor lo solucionó, ya el Señor nos hizo libres, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
pero realmente libres. Nosotros no podemos, después de ya conocer al Señor y que Él por su inmenso sacrificio nos ha dado una salvación tan grande, seguir revolcándonos en este problema que es el pasado. Si usted vive esta lamentable situación de los vicios con algún familiar o amigo, quiero decirle que esta cita bíblica es la base fundamental para sacar a cualquiera de este problema. Se la repito, así es que si el Hijo los hiciere libres, ustedes son verdaderamente libres. Entendamos que el vicio no es solamente un hábito, es algo que se arraiga profundamente y aprisiona a las personas, siendo muy manejado por Satanás. Viendo los antes mencionados, podríamos decir que hay unas más fuertes que otros, pero lo que vemos por lo- pero lo que vemos menos destructores con el tiempo logran su objetivo. Lo repito, es un trabajo muy bien elaborado por el padre de la mentira. Porque usted podría decir, ¿en qué me puede afectar a mí ser un murmurador? Y de repente usted murmura de alguien y eso no afecta a nada. Pero eso se va convirtiendo en una rutina, en algo muy propio suyo. Y cuando usted se da cuenta, eso le va a traer problemas irremediables en su familia, en el cuerpo de Cristo, donde usted estudia, donde usted trabaja, en cualquier entorno. Y así, si usted se pone a ver cada uno de los vicios, el enemigo tiene eso también elaborado que a futuro le va a afectar de una forma total. Quiero hablarte de las etapas de los vicios. Uso inicial. Esto dice se hace solo para probar. La probabilidad de que se convierta en una adicción depende de las circunstancias individuales, antecedentes familiares, abusos o negligencia, un entorno de vida caótico, familia permisiva, depresión, problemas sociales y soledad. Todas estas cosas obviamente van a llevar a la persona al inicio a probar algo. ¿Por qué? Porque el hombre, especialmente el hombre del mundo, el hombre en la carne, lo que va a hacer es llenar sus vacíos con un vicio. Y entonces vienen estas partes que puede ser, como hablábamos ahora, lo generacional, ¿verdad? Que son antecedentes familiares, lo que está viviendo en la familia, algo tremendo, algo problemático, algo que ya no soporta, lo lleva a esto, que era donde me refería a lo caótico, familia permisiva, los padres no se dan cuenta ni dónde están los hijos y esto lleva como consecuencia que el hijo esté consumiendo drogas y ni cuenta se dan, lo que va a traer a la postre la depresión, los problemas sociales, la soledad, porque podemos estar en una casa con mucha gente, pero metidos en un cuarto porque no quiero hablar con nadie, porque especialmente mucho en la juventud se da mucho esto de la soledad porque ellos buscan aislarse y esto es tremendo porque la postre puede traer una consecuencia tan negativa que es llenar esa necesidad y esto en un vicio. El mal uso dice sustancias, abuso de sustancias, o sea, consume de forma recurrente o indebida. Ok, una persona, por poner el ejemplo en caso de licor, no está bien, pero si una persona tiene sed y vaya a almuerza con una cerveza, yo no lo veo mal. Puede refrescarle, puede sentirse a gusto. Y ahí se fue, ya terminó. El problema está el abuso. El abuso es algo que va a llevar siempre a un problema y un problema muy serio. Entonces, en esto del mal uso tenemos que tener cuidado porque obviamente el mal uso va a ser las cantidades ya exageradas en cualquiera de estas cosas que no deberían ser, pero bueno, hay personas que tienen la capacidad de abstenerse de la otra. Los que no tuvimos esa capacidad fuimos los que caímos en ese flagelo tan terrible. La siguiente es la tolerancia. La tolerancia es cuando la sustancia hace cambios en el cerebro. El consumo normal ya no es suficiente y al consumir cada vez la dosis es más necesaria. Me trae el recuerdo esto que yo cuando me tomé las primeras cervezas, me tomé 3 y me sentía mal, pero ya después me tomé 5 y ya las asimilé, ya después me tomé 10 y las asimilé, ya ahí después seguí, llegué a tomarme 15, 20 y hasta 30 y ya el cerebro se acostumbró de tal manera que ya no me hacía
nada, ¿verdad? Era un tomador social que aguantaba mucho y entonces podía mantenerme en toda la fiesta sin ningún problema, pero el daño tremendo que a la postre iba haciendo esto en mi cuerpo. La dependencia es cuando el cerebro se vuelve dependiente de la sustancia. Entonces me vuelvo al caso del licor. Al día siguiente amanezco con lo que llamamos aquí en Costa Rica la goma y entonces necesito tomarme algo para curarme, pero resulta que en esa misma vuelvo a caer en lo mismo y esto es repetitivo, es tremendo porque vamos a la siguiente conforme a eso, que es la adicción. Y la adicción es un trastorno de salud mental crónico. Usa mal la sustancia, no puede dejar de consumir, problemas de relación, ocupa mucho tiempo buscando la sustancia, se hace irresponsable, no participa en actividades, no le importa la salud, no le importa usar sustancias para conducir. Y esto es normal, lamentablemente, en este tiempo, ver a las personas que esas adicciones hasta en el carro van fumando marihuana, tomándose la cerveza, cualquier cosa puede pasar ahí con una, y es normal, es una adicción, ya como dice ahí, es un trastorno de la salud mental. Esa persona no está en capacidad de reaccionar y decir lo que estoy haciendo está mal, puedo matar a alguien al volante, puedo hacer un daño irreversible en una persona con una que pierda una pierna, no sé, tantas cosas que pueden suceder. Mira lo que nos dice Romanos 12, 1, 2. Sacrificio vivo para Dios. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por ustedes, que sean un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, el cual es buena, agradable y perfecta. Este es un tiempo en el que vivimos una de las batallas espirituales más fuertes, ya que es el último tiempo y el enemigo anda como león rugiente. Es fundamental cualquiera que sea nuestro problema, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y así hacer la voluntad de nuestro Padre. Y cuando venga la tentación en la mente de volver a lo mismo, llevo cautivo en mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Ese pensamiento que viene de volver al hombre viejo no puede estar porque ya el Señor nos cambió, nos transformó. Ya no podemos ser los mismos. Hoy por la misericordia de Dios estoy en 25 años sin probar una gota de alcohol cuando lo que era un lamentable borracho que andaba ahí creyendo que era alguien socialmente muy importante. En 1 Corintios 6, 19, 20 nos dice, a tomar muy en cuenta, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Cuando hacemos lo contrario, no estamos honrando a Dios. El precio pagado por tu vida y la mía fue un precio muy alto como para menospreciarlos. Nos dice Primera de Corintios 6:12, evitar el pecado sexual. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. No dejemos que nada nos domine, permitámosle al Señor que nos limpie. La palabra de Dios nos enseña que estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y usted sabe lo que pasó en aquel tiempo y en aquellas ciudades. Su principal pecado fue la homosexualidad y es la que impera en nuestro tiempo. Nos dice Proverbios 6, 16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor odia.
Son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que inspira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Mira qué tremendo, ¿verdad? Porque esto está haciendo como un resumen de esos pecados que nosotros, de esos vicios que nosotros no tomamos como mal, terribles, pero que ahí están, porque cuando yo hablaba de arrogancia, altivez, mentira y todas estas cosas, ahí no lo dice el Señor, entre esas cosas que Él, que Él odia, ¿verdad? La arrogancia, la lengua mentirosa, el corazón que trama mal, los pies que corren a hacer lo malo. Todo eso son vicios y vicios muy tremendos, especialmente en nosotros, en el pueblo de Dios, porque Dios nos ha dado a nosotros un espíritu valiente, no de cobardía. El que en este tiempo, lamentablemente, vemos en la iglesia mucho de esta palabra: ojos altivos es igual al orgullo. Y esto se convierte en un vicio que hace sentir a muchos superiores. La altivez y la superioridad es cuando yo creo que yo soy mejor que mi hermano, que yo lo hago mejor que mi hermano no está en capacidad de ejercer ese puesto. Tenemos que tener mucho cuidado. La lengua mentirosa, o sea, la falsa doctrina. Y nosotros le abrimos oídos a falsos maestros. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando estamos escuchando prédicas y sabemos que lo que nos están diciendo no es verdad, porque cuando escuchas una prédica, especialmente en el área de la prosperidad, no es que no podamos ser prósperos, claro, pero eso es dependiendo de Dios, no de lo que diga un hombre, ni que sembrando tanto te vas a llevar tanto, no, eso es una falsa doctrina, falsos maestros, las manos derramadoras de sangre inocente, o sea, muerte física y espiritual, es ligado a esto, lo que te están diciendo que es mentira, te va a matar espiritualmente. Pensamientos inicuos, estas personas no han nacido de nuevo, su corazón no ha sido cambiado, corren hacia el mal, o sea, buscan que otros caigan en sus mentiras. Ya ellos las tienen tan bien maquinadas que lo que buscan es de que muchos caigan en toda esta mentidera. El testigo falso siembra discordia entre sus hermanos. A estos podemos llamar un espíritu que ronda en las iglesias y es división. Siembran discordia, especialmente en el liderazgo. Y todo esto, has visto, debes de conocer varios casos en los que iglesias grandes se han caído, pastores tremendos han caído porque se sembró esta división, y estas divisiones, el que está en el centro de esto es el enemigo metido en la iglesia haciendo estas cosas. Qué cuidado tenemos que tener, hermanos, qué cuidado. Dice Marcos 7, 20, 23, y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro, son las que contaminan, no es lo que está afuera, es lo que está adentro. Qué cuidado tenemos que tener cuando una de estas cosas nos gobierna a nosotros, pero ya Él nos libró de todo esto. Y si hay algo que en esta noche no haya hablado, que tengo que cambiar, si yo no he mencionado algo que te afecta, tenemos que orar para que el Señor en su inmensa misericordia nos saque de ese gran problema. Para concluir, abramos los ojos espirituales para que el Señor nos dé el discernimiento de lo que está pasando, tanto en la iglesia como en mi vida. Es tiempo de apartarnos de este flagelo que solo tiene un nombre, y es Satanás, buscando nuestra caída. El Señor nos llama a ser libres, a ser hombres con principios morales y espirituales, con los cuales podamos llevar una vida de santidad.
Es simple. El apóstol Pablo nos explica que es una lucha de la carne. Recordemos, somos espirituales y no carnales. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que entender que el Señor nos da las armas para que nosotros nos defendamos, pero cuando ya yo hago algo en que yo puedo hacerlo, ahí está el problema, porque caemos en cosas que el Señor no quiere que caigamos. Pero bueno, a través de esta palabra nos ha hablado y nos ha dicho que es el tiempo de que nosotros cambiemos esas cosas que no están bien. Yo le pido al Señor que esta palabra llegue a tu vida de una manera especial y que a través de ella pueda cambiar algo que no está bien en ti, pero el corazón del hombre solo lo conoce el Señor. Tú lo conoces y el Señor conoce tu corazón, pero entrégale cualquier cosa porque el Señor en su inmensa misericordia todavía hoy estamos a tiempo de rectificar, de hacer lo que es correcto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos tocado un tema sumamente difícil, bendito Dios, en el cual tú nos llamas, Señor, a poner las barbas en remojo. Tú nos llamas, Señor, a hacerme consciente de qué es lo que me afecta. Hoy tal vez, Señor, la iglesia no está inundada de licor, de drogas y de todos estos vicios, pero sí hay una cantidad grande, Señor, de cosas que tú nos apercibes que están sucediendo. Yo te pido por la vida de ese hermano, de esa hermana que está viendo este video, Padre, para que tú le sanes, Señor, en cualquier área que él necesita. Padre, gracias, Señor. Y si este es un buen momento para que usted se ponga de rodillas y le entregue a Dios eso de lo que ya hemos hablado o algo de lo que no se haya hablado, pero el Señor te haya dado discernimiento, es el momento de hacerlo y decirle, Padre, gracias, Señor, por este mensaje que me ayuda, Señor, a sacar de mí esto que me ha afectado tanto. Hoy te lo entrego, ya no lo quiero más. Hoy te pido por tu gran misericordia que me ayudes a combatir esto que me domina, bendito Dios. Pero yo sé, Señor, que tú que me hiciste, tú que me formaste, tú me puedes cambiar. Hoy te lo entrego y ya no más, en el nombre que es en el sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te pido que bendigas de una manera especial a esa persona, que tu nube de gloria sea sobre su hogar y que seas tú, Señor, gobernando en su vida. Y todo lo que te hemos pedido, te lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.